hermanos, Dios les bendiga. Y damos gracias al Señor esta mañana, ¿verdad? Una vez más por permitirnos estar reunidos para seguir buscando de Él, ¿verdad? Y aprendiendo. Al finalizar el servicio vamos a estar orando también por mi hermana. Vamos a orar, le vamos a pedir también a Pastor Carlitos, junto con Pastor Carlitos, mi mami, hermana Rosita, vamos a estar orando. Yo sé que Dios está obrando en su vida, así lo sentí, y el que empezó la buena obra, Él la va a completar, dice su palabra. Quiero que me acompañen esta mañana y vamos a ir a un versículo de Primera de Samuel 4:19. Primera de Samuel 4:19. Cuando lo tenga puede decir amén. Ahora soy yo el que no encuentro el versículo. Primera de Samuel 4 y versículo 19. Y dice la palabra de Dios: y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, dice, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de repente, dice. Y al tiempo que moría, dice, le decía las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, verso 22, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Vamos a orar esta mañana y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más. Papito lindo, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu presencia, Señor, en medio de nosotros, en este lugar, por tu amor. Estamos anhelantes, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tu revelación venga sobre nuestras vidas. Como dijo el salmista: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesitamos esa palabra tuya, Señor, que transforme, que liberte, que dice, como dice tu palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy te suplicamos, Señor, que tú nos hables una vez más, Señor. Quita todo pensamiento humano, lo traemos cautivo, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo el que hable. Te lo pedimos, y que nuestra vida, Señor, pueda ser una tierra que dé fruto al 100%, Señor, que podamos aprovechar cada palabra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Fíjense que me impactaba mucho esta historia. Estuvimos esta semana compartiendo con el profeta Minor, que estuvo acá con nosotros hace un par de semanas, y hablábamos acerca de esta palabra Icabod, que tiene un significado muy interesante. Yo me fui a buscar el significado en el texto original, y dice que ese I que aparece al inicio significa no o sin, como cuando ponemos de ayuno, por ejemplo, es no comer, y desayuno es romper ese ayuno. Entonces ese des que se antepone a la palabra es igual que este I, que significa no o sin. Y luego la palabra kabod dice
que su significado es gloria, o representa la gloria o la presencia de Dios. Entonces la palabra Icabod significa sin gloria o sin presencia, o sin la presencia de Dios, o como lo menciona aún más explícitamente en este versículo 21 de 1 Samuel 4, donde dice: traspasada es la gloria de Israel. Ahora, muchas veces yo he conversado con algunas personas, y aún en nuestra propia vida en algún momento nos tocó vivir esa experiencia, que es más difícil haber tenido y perder que alguien que nunca tuvo. Quizá no va a sentir tan fuerte, y quisiera darme a entender un poco más. Por ejemplo, alguien que quizá nunca tuvo un helicóptero, pensemos, voy a exagerar un poco esta mañana, ¿verdad? Y dice, casi yo nunca tuve helicóptero, ¿verdad? Entonces yo digo, no voy a extrañar un helicóptero, ¿verdad? Porque nunca lo tuve, no me hace falta, me acostumbré a utilizar otros medios de transporte. Pero alguien que quizá sí tuvo helicóptero en algún momento de su vida, y le era más fácil, por ejemplo, con el tráfico que se hace a veces en la ciudad, ¿verdad? Y transportarse, yo he conocido o he sabido de muchos empresarios, por ejemplo, que se iban a su trabajo en helicóptero para ahorrarse todo el tráfico. Pero en un momento viene y pasa algo fortuito, negativo, una tragedia, si lo pudiéramos llamar así, y pierde su helicóptero. Y después de estar acostumbrado a andar en helicóptero de aquí para allá, hacerse 20 minutos a su trabajo, o ir al lago de Atitlán en media hora o una hora, no sé cuánto se hará el helicóptero, por eso les decía que no he tenido, y ahora tener que tomar un vehículo, por ejemplo, empieza a sentir la diferencia, y empieza a sentir ese choque de lo que estaba acostumbrado a tener. Y ahora le toca enfrentarse a una realidad completamente distinta. Eso le pasa al pueblo de Israel. Porque nosotros vemos, por ejemplo, cuando es sitiado por Nabucodonosor, ellos tenían un templo lleno de riquezas. Dice la Biblia que vino el rey de Israel, invitó a Nabucodonosor y le empezó a mostrar todos los tesoros del templo. Dios se había provisto de muchas riquezas. Por eso la riqueza en sí no es mala. El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero, como dice la Biblia. Por eso hemos mencionado muchas veces que la Biblia menciona, por ejemplo, cuando habla de Abraham, que dice, y Abraham era muy rico, dice, y lo enfatiza. Pero la prioridad de Abraham no era ir en busca de las riquezas y afanado buscando cómo crecer. Incluso cuando a él le toca elegir entre dos lugares, le da a escoger a Lot, y Lot elige las llanuras más ricas, más prósperas, donde había cultivos quizá abundantes, y él escoge lo escabroso de las montañas, quizá lo desértico, pero él dijo, si el Señor está conmigo, donde yo vaya, ahí va a estar la bendición de Dios. Por eso a mí me impresiona la historia de Sam Walton, el fundador de Walmart, porque él siempre se quedó en una ciudad pequeña a vivir, dice, en Bentonville, Alabama. Y los grandes millonarios se iban a las grandes ciudades, a los grandes centros urbanos. Y cuentan la historia que cuando la revista Forbes lo nombró el hombre más rico de Estados Unidos, todos corrieron a buscar, y estaba en un pueblo pequeño, en Bentonville. Esperaban que llegara en una limusina, y llega en un pick-up con sus perros atrás en unas jaulas. Se va a cortar el pelo, todos los millonarios tenían sus estilistas, y él va a la barbería del pueblo. Pero lo que les quiero decir con esto es que cuando Dios quiere bendecir,
y se propone bendecir a alguien, como lo hizo en la vida de Abraham, aún esté en el desierto, aún esté en lo escabroso de las montañas, donde quizá no está el río, no está la tierra abundante, ahí va a ser bendecido. Pero entonces ahora viene el rey de Israel y empieza a mostrar todos los tesoros de la casa de Dios, porque habían utensilios de oro. Nosotros leemos en la Biblia que cuando David empieza a juntar dinero para el templo, él dice, hemos juntado madera y empieza a mencionarle la madera más fina, ahorita se me olvidan los detalles, y oro y piedras preciosas, y empieza a mencionar todo el inventario de riqueza que estaban entregando para el templo de Dios. Pero luego agrega y dice, y yo, dice David, de mi tesoro particular, dice, también he apartado para la casa de Dios. Entonces había bendición, había prosperidad, había abundancia. Pero ahora viene este rey y abre las puertas de la riqueza al rey Nabucodonosor. Miren qué tremendo. Por eso muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado a quién abrimos las puertas de los tesoros. Y no solo tesoros materiales, aún en los tesoros espirituales. Dice la Biblia, no deis las perlas, que es una piedra preciosa, o es como es algo de adorno precioso. Dice, no deis las perlas a los cerdos, dice. Entonces habla de tener ese cuidado. Pero este rey vino y abrió los tesoros, y llega corriendo el profeta de Dios y le dice, ¿qué le han mostrado al rey de Babilonia? Pues le mostré todo. Nada de lo que había dejé de mostrárselo. Y entonces le dijo, has abierto la codicia en el corazón del rey. Ahora ese rey que ha venido a ver los vasos de oro, los utensilios de piedras preciosas, va a volver para conquistar y llevarse todo eso. Y efectivamente así pasó. Nosotros sabemos la historia. Israel fue sitiada, llegó Nabucodonosor con sus ejércitos, había conquistado todo el mundo conocido en ese tiempo. De hecho, cuando empieza a venir la revelación de los reinos que iban a estar sobre la tierra, Dios le da a él una revelación y lo muestra como la cabeza de oro. Y luego todos los reyes que vienen después de él, Medo-Persa, aún los romanos, que fue un gran imperio, van bajando de categoría, ¿verdad? Él lo pone como el máximo imperio mundial en ese tiempo. Pero entonces yo pienso y me imagino a Daniel y a sus amigos, porque dice la Biblia que ellos eran nobles, eran de la nobleza, de la realeza de Israel. Y entonces Nabucodonosor estaba tomando a todos esos nobles y llevándolos cautivos. Pero yo quisiera imaginar por un momento cómo viviría un noble en ese tiempo. Si hemos visto que había riqueza en el pueblo de Israel, Dios los había bendecido, la riqueza se veía reflejada en el templo. Seguramente tenían una buena casa, seguramente tenían un buen carruaje, tenían buena educación, tenían buena ropa. Cuando habla la Biblia que Jacob le dio una túnica de colores a José, era como quizá pensar como en una prenda de esas de marca, ¿verdad? Y no voy a mencionar nombres, pero piensen en esas marcas famosas, ¿verdad? Europeas o americanas de ropa. Pero ahora les toca llegar a Babilonia como alguien más, sin mayor privilegio. Incluso yo me los imagino como en un tipo de internado. Después de que ellos llegaban quizá a su gran casa o mansión, se recostaban a ver algo en su sala de estar, no sé,
y ahora están como en un internado todos, ha cambiado la gloria, se perdió la gloria, como dice acá esta palabra, ese Icabod, la gloria ha sido traspasada. Y entonces yo pienso qué difícil ha de haber sido para ellos, porque no es lo mismo no haberlo tenido nunca que tenerlo, haberlo perdido y extrañar. Y por eso empieza Jeremías. Y en el libro de Lamentaciones, por eso le llaman el profeta llorón, ¿verdad? Pero en el libro de Lamentaciones él empieza a escribir y empieza a lamentarse de lo que le aconteció al pueblo de Israel. Esa gran calamidad que vino de repente. ¿Cómo es de que si todos estamos bien? Yo me pongo a pensar incluso en los que iban al templo con un corazón sincero a presentar sus ofrendas, a ofrecer sus sacrificios, y ahora ya no están vivos, están muertos, y los que están muertos están huyendo, y los que mejor suerte tuvieron como ellos, ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar como uno de nuestros dioses, Abed-nego, y les empiezan a cambiar hasta tratan de robarle su identidad, que ya no recuerde que eran reyes y sacerdotes, como dice la Biblia de nosotros. Y cuando empezamos a meternos en esa historia, muchas veces nos podemos sentir identificados nosotros, porque el enemigo ha querido hacer con nosotros lo mismo, robarnos nuestra identidad, que dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes, y decir, ya no te vas a llamar rey y sacerdote, sino que así como Dios cambia nombres, porque a Jacob lo cambió de engañador a príncipe de Dios, el enemigo también quiere venir muchas veces y cambiar nuestra identidad y nuestro nombre, como hizo con estos jóvenes hebreos, para que olvidemos y tenernos bajo ese yugo opresor, tenernos bajo la bota de tiranía, digo. Así lo pienso, así lo visualizo yo muchas veces. Ahora, en todo ese escenario, yo analizaba mi vida. Y yo creo que si cada uno de nosotros analiza su vida, muchas veces quizá nos ha pasado lo mismo, o nos ha pasado cosas similares donde hemos perdido glorias que Dios nos había dado. A veces escuchamos testimonios de gente que dice, es que mi abuelito era el dueño de todo esto, mira, desde aquí hasta allá. ¿Y qué pasó si tenía tanto y ahora esta persona que lo está contando ya no tiene nada? O tiene muy poco, o ha perdido. ¿Qué pasó ahí? Y podríamos hablar de muchas cosas, porque no solo material, sino que muchas veces también a nivel espiritual. Oímos de gente que dice, es que yo me paraba en las esquinas de los parques y predicaba. ¿Y qué pasó? Porque ahora está ahí tirado enfrente de una cantina, sucio, harapiento y imagínense todo lo demás peor, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se perdió la gloria, se traspasó la gloria de Dios. Y creo que lo más difícil de esto es cuando muchas veces nosotros empezamos a analizar y a pensar, porque creo que siempre que pasa algo malo en nuestras vidas, es una oportunidad para analizar nuestro campamento, ¿verdad? Que nuestro primer campamento es nuestra propia vida, nuestra propia alma, y analizarlo y ver y decir, Señor, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? Porque cuando David, por ejemplo, llevaba el arca del pacto de Dios hacia Jerusalén y la lleva en una carroza y va a tropezar con una piedra y va a caer el arca, corre, usa y pone la mano para que no caiga el arca. Era algo bueno lo que estaba haciendo, pero tocó el arca y murió. Y entonces David se puede haber preguntado, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? A ver, revisemos, busquemos si pues no era así. Los levitas tenían que llevar el arca del pacto. Eso es querer hacer nosotros nuestro propio evangelio y decir, Señor, mira, aquí está mi evangelio, aquí te lo traigo para que me autorices. Y no debe ser así, sino preguntarle a Él,
cuál es su evangelio, cuál es su verdad que nosotros debemos seguir. Pero entonces, cuando analizamos nuestro campamento, nos puede pasar como le pasó a Job. Él empieza a hablar, pero miren, de verdad yo no he pecado, decía él. Y empieza a renegar. Si yo he pecado, dice él, si yo he visto a alguna mujer de mala forma, y empieza, que a mí me pase esto, dice. Él estaba tan seguro de su integridad, que empieza a cuestionarse. Dice, entonces, ¿por qué si yo estaba haciendo bien, por qué no sobrevino esto? Eso es como lo que le pasa a Gedeón, ¿verdad? Porque Gedeón está ahí recogiendo el trigo en el lagar. Y llega el ángel del Señor y se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Miren qué lindo eso, que se aparezca un personaje de Dios y nos diga, el Señor está contigo. Y que nosotros digamos, y si está con nosotros, ¿por qué nos está aconteciendo estas cosas? ¿Por qué nuestros enemigos vienen y roban nuestro trigo? ¿Por qué estoy yo escondiendo el trigo aquí en este lagar? Si no es porque tenemos enemigos que nos están oprimiendo y nos están robando el fruto. Nos están robando la semilla. Y eso puede causar frustración a nuestras vidas. Puede causar malestar, incluso al punto de reclamarle al Señor. Porque Job, que era un hombre tan íntegro, llega al punto de empezar hasta a maldecir el día de su nacimiento. Maldigo el día de mi nacimiento y es mejor un abortivo que yo. Y era tanto el sufrimiento, tanta la carga que él tenía, que llega a ese extremo. Como lo que le pasa a Juan el Bautista cuando está en la cárcel a punto de ser decapitado y manda a sus discípulos y dice, ¿se acuerdan de Jesús? Vayan y pregúntenle si era él el que habría de venir o hemos de esperar a otro. Y cualquiera de nosotros podría decir, pero ¿y no usted vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma y no vio abrir el cielo y escuchar la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento? Pero en los momentos de dificultad, en esos momentos donde se pierde la gloria, en esos momentos y cabod, podemos cuestionarnos, podemos pelearnos con Dios, podemos dudar de yo saber si soy hijo, yo saber si, y incluso empezamos a analizar y decimos, pero ¿por qué me pasa? Si yo no he hecho algo para merecer que me pase eso. Si fuera por merecimiento, y a veces podría pasarnos decir, aquel ha hecho peores y ahí está bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y a mí me impresionaba que muchas veces no somos nosotros los que hemos fallado. O al menos todos fallamos, ¿verdad? Porque todos de alguna manera, dice la Biblia, que no hay justo que nunca peque. No hay justo ni a uno, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en medio de todo eso buscamos serle fieles al Señor, buscar la justicia, acercarnos a Él, apartarnos del pecado, buscarlo en la iglesia. Y entonces decimos, o sea, no es por algo que yo haya hecho. Quiere decir que muchas veces podemos alcanzar consecuencias de lo que otro más hizo. Hablábamos la semana pasada, por ejemplo, del caso del pueblo de Israel con Jai. Va el pueblo de Israel, conquista Jericó y Dios les dice, no van a tomar nada de Jericó, pero ni un centavo. Si encuentran ahí, ven una ficha, una moneda que alguien dejó tirada, nada. Y viene Acán, dice la Biblia, y toma un lingote de oro, un manto babilónico, y lo esconde debajo de su tienda. Yo déjenme imaginarme por un momento, como dicen algunos pastores, echarle salsa a los tacos, ¿verdad? Como cuando alguien va y todos, bueno, ya conquistamos Jericó, solo que, bueno, no nos quedó nada, ¿verdad? Pero así dijo el Señor.
Vamos a tomarnos una gaseosa a la tienda que estuvo cansada de esta conquista. Y de pronto, yo invito, dice Acán, no tengan pena. Ay, qué bueno que tiene bastante, ¿verdad? Había tomado un lingote de oro. Pero ahora viene el pueblo de Israel y va a enfrentar Jai. Y una ciudad que era más pequeña, que era más fácil, son derrotados. Salen huyendo, mueren personas. Y Josué se pregunta, Señor, ¿qué hicimos mal? Señor, ¿qué hice? Como muchas veces nos podríamos preguntar nosotros. Y decir, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y entonces se le dice, hay anatema en medio del campamento. Pero no era culpa de Josué. Pero no era culpa de, pensemos, Isaac, otro del pueblo de Israel que está por allá. Él fue con todo el corazón, vio ahí un lingote de oro y no lo tomó. Pero ahora por culpa de si pudiéramos decirlo de esa forma, ¿verdad? Por culpa de otra persona que sí tomó parte de lo que Dios les había dicho que no, ahora el pueblo de Israel es derrotado. Eso es como cuando María empieza a murmurar con Aarón, me parece, acerca de la esposa de Moisés. Y empieza la murmuración y les viene una lepra, pero lo interesante es que el campamento se detiene. ¿Qué culpa tenía Josué? ¿Qué culpa tenía Caleb de no seguir avanzando en el campamento? Pero algo que alguien más hizo, que está dentro de la misma, dentro del mismo pueblo, va a afectar lo que le está pasando a ellos. Ahora miren qué linda esta revelación, porque cuando no existe esa revelación de Dios, puede haber frustración en nuestras vidas. No, es que de veras Dios es injusto porque yo hago bien. Y Dios no es injusto. Dios no es injusto. Pero nosotros podríamos pensar así porque decimos, yo estoy haciendo bien, yo estoy buscando a Dios. ¿Y por qué entonces me pasan estas cosas? Como dijo, se me va el nombre, este personaje, ¿verdad? Que mencionábamos, que se le aparece el ángel. Entonces el pueblo se detiene el campamento. Aún Josué y Caleb se tienen que detener. Ellos estaban listos. Él dice, miren, sí hay gigantes, sí nosotros, es cierto lo que dicen aquellos 10, de que sí nos vemos como langostas a la par de ellos. Sí, se los acepto. Pero si Dios se agrada de nosotros, Él nos dará la tierra. Dice, Él sabía que no era con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, como dice la Biblia. Él sabía que Dios podía dárselos, pero había 10 más que estaban impidiendo que estos 2 que sí creyeron pudieran entrar a conquistar la tierra. Ahora, eso nos abre una gran responsabilidad a todos nosotros. Primero, para analizar nuestra propia vida, porque Dios siempre dice, antes de ver la paja en el ojo ajeno, primero mira la viga dentro de tu ojo, dice. Entonces, antes de señalar a alguien más, porque alguien podría decir aquí, yo lo sabía, que no era yo, sino que era, y rápido a señalar y a echarle la culpa a alguien más. Pero no, pero lo primero que debemos hacer es analizar nosotros, nuestra vida, nuestro campamento, y ver qué cosas han detenido o han traspasado la gloria, han creado un icabod en nuestra vida, para perder lo que Dios quería darnos, porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento, y a mí me encanta ese verso, lo hemos repetido tantas veces, y yo creo que Dios nos lo repite y nos lo repite porque Él quiere bendecirnos. Pero dice la Biblia, amado, dice, hasta lo hace con ese amor, yo deseo que seas prosperado. Miren qué linda la palabra que usa. Yo deseo que seas prosperado. Amén, Señor, gloria a Dios, recibo, aleluya, decimos todos, ¿verdad? Y dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué, Señor? En lo material, en todas las cosas.
En la familia, Señor, en todas las cosas. En el trabajo, Señor, en todas las cosas. En el negocio, Señor, en todas las cosas, dice. Y una vez decía un pastor, todo es todo, decía él. Pero pone una condición y agrega, dice, yo deseo que seas bendecido en todas las cosas y que tengas salud, dice. Y luego añade, dice, pero así como prospera tu alma. Pero el alma nos pertenece a nosotros. Por eso el Señor siempre dice, dame, hijo mío, tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que Dios podría venir por la fuerza y tomar nuestra vida y decir, ya hasta aquí, Eric. Voy a mencionar un nombre, ¿verdad? Ya hasta aquí, Eric, o cualquier otro nombre. Ya mucho capricho, berrinche, y ahorita te pones firmes. Podría hacerlo. Y de hecho, algunas veces trata con las personas y de alguna forma lo hace. Pero Dios no puede pasar sobre nuestro libre albedrío. No puede pasar sobre nuestra decisión personal. Por eso dice, Él puede llegar y tocar la puerta. Eso es lo que le corresponde a Él. Pero si Él toca y nosotros no abrimos, Él no va a tirar la puerta. A mí me gusta mucho ese ejemplo porque cuando vemos esas películas de SWAT y de el escuadrón especial, llegan con un gran mazo y dice, abra la puerta, está rodeado FBI, si no abren 5 segundos vamos a tirar la puerta, y empiezan, 2 golpes le dan y abren la puerta, tiran una granada que deja sin oído y sin vista porque los encandila, queda la persona aturdida y los capturan. Pero Dios no hace eso. Dios no tira la puerta, sino que invita, nos está invitando como un buen caballero, dicen algunos pastores, ¿verdad? Como un buen Dios, hace la invitación. Y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Hace la invitación. Pero no va y llega y dice, ahorita te vas a las aguas. Sino que Él invita, no puede pasar sobre nuestra voluntad. Y por eso ese es el requisito. Dice, así como prospera tu alma. Pero luego de que hemos examinado nuestro campamento, quiero avanzar un poco más, no quiero extenderme demasiado esta mañana, pero luego de analizar nuestro campamento, yo me recuerdo en una oportunidad que yo sentía una frustración muy grande. Dice, Señor, ¿qué pasa? Yo sé que no soy perfecto, yo lo sé, lo reconozco, Señor, pero tampoco para merecer lo que me pasa. Pensaba yo en ese momento, empecé a pensar, a hablar con el Señor, y miren, Dios es tan lindo que dice la Biblia en Isaías, venid y razonemos, dice. Dios, que es el Dios omnipotente, creador de los cielos, como cantábamos hoy, ni aun los cielos pueden sostenerte, ni el espacio contenerte, que el cielo es tu trono, dice la Biblia, y la tierra, el estrado de tus pies. No somos nada, pero ese Dios glorioso, omnipotente, cuando viene Gedeón, ya me acordé el nombre, y le dice, si Dios está por nosotros, ¿por qué nos ha acontecido estas cosas? Yo me lo imagino así como que se hubiera reído y dijo, ve con esa tu fuerza. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cuál fue la fuerza de Gedeón? Si ahí está temeroso, guardando el trigo. Pero el Señor me ponía en mi corazón, la fuerza de Gedeón fue la sinceridad de presentarse delante de Dios tal y como estaba. Y Dios nos invita a nosotros y dice, venid, dice, y razonemos. Como que Dios dijera, a ver, venid, pongámonos tú a tú. A veces uno llega, yo me recuerdo con algunos jefes que tuve, uno llegaba así, buenos días, sí, con permiso. Me acuerdo una vez que me mandó a llamar mi jefe a su oficina. Yo estaba en mi oficina trabajando y mi jefe se había ido de viaje, y en eso me timbra mi extensión, ¿verdad? Y me dice, Luis, ¿puede venir a mi oficina? Yo tragué saliva, ahorita voy, mi jefe, ¿verdad? ¿Y ahora qué hice, verdad? ¿O qué pasó? Y uno llega con todo el respeto, ¿verdad? Sí,
Mire, le traje algo de mi viaje, dije, me había traído un regalo. Siempre aprecio tanto a este mi ex jefe cuando lo recuerdo, pero viene Dios, que nosotros llegamos así con un jefe, sí jefe, dígame, con toda la reverencia y respeto, y viene Dios y se pone a tú con nosotros, ven y razonemos, a ver qué está pasando. Señor, miren, yo aprendí eso. Señor, me siento frustrado, me siento enojado, me siento molesto, no entiendo, no comprendo lo que me está pasando. Podría pararme aquí fingiendo y diciendo, Señor, pero no es cierto, no es así como me siento mal. Pero también reconozco y le he dicho al Señor que yo no puedo venir aquí brincón y abusivo contigo, porque tú eres Dios Todopoderoso. Aunque yo esté en una gran frustración y me sienta contrariado de lo que me está pasando, tampoco puedo venir aquí abusivamente. Pero Dios se agrada de esa sinceridad, porque Él nos ve, como cuando vio a Adán y Eva. Él ya sabía lo que había pasado, pero va y les pregunta. Pero miren, avancemos un poco más acá. Entonces, después de haber analizado nuestra vida y haber analizado nuestro campamento, pero les contaba en esa vez que me sentía frustrado. Yo decía, ¿será que por esto? No, porque si fuera por esto que me están pasando estas cosas, a esa otra persona tendrían que estar peor que yo, porque yo los he visto hacer cosas peores de los errores que yo he cometido. Entonces no es por eso. Y entonces, ¿por cuál cosa? Tampoco es por eso. Entonces yo llegué a un momento y le dije, Señor, algo estaré pagando. ¿Alguna vez ha venido ese pensamiento a nuestra mente? Algo estoy pagando, Señor. Y miren, cuando yo estaba diciéndole al Señor eso, vino el Espíritu Santo a mi corazón y me dijo, ¿quieres pagar tú? Me dijo. ¿O quieres aceptar el pago que yo ya di por ti, que yo ya hice por ti? Yo reaccioné y dije, Señor, de veras, yo quiero aceptar el pago que tú ya diste por mí. Pero ahora, la Biblia sí menciona que muchas veces nosotros podríamos estar pagando lo que otros hicieron. Dice la Biblia en un versículo, dice, los padres se comieron las uvas y los que tienen las caries son los hijos. Miren qué tremendo eso. Y dice, yo soy Jehová, Dios, que visito la maldad de los padres, dice. Hasta la tercera y cuarta generación, el padre hizo algo malo. El padre hizo algo que se alejó de Dios y ahora vienen los hijos a recibir las consecuencias. Como lo que hablábamos de esta persona que se para frente a una gran finca. Dice, mi abuelito era el dueño de esta gran finca, pero empezó a tomar mucho, después se fue con muchas mujeres y después todos los hijos, las familias se pelearon, perdió todo, vinieron las consecuencias de lo que hizo, el pecado que cometió en un momento. Lo alcanzó no solamente a él, pero lo más triste es que alcanzó a personas que eran inocentes. Miren, hay una figura en la Biblia que a mí me impresiona, la de ese cordero que era sacrificado. ¿Qué culpa tenía el cordero? Ahí estaba aquella persona, cometió un pecado y ahora va a presentar una ofrenda para expiar el pecado. Y les dice, miren, van a presentar una ofrenda de un cordero y sin mancha, íntegro. Y yo me imagino a la ovejita así esponjosa y ¡ay, qué ternura esa ovejita, qué linda! Porque muchas veces podrían haber corderos en nuestros campamentos. El que menos, el más inocente, el que menos debería recaer la consecuencia de lo que alguien más hizo, y sobre él recae. Y lo peor, ¿saben qué es? Que muchas veces podríamos ser nosotros, que podríamos estar llevando otras consecuencias. Pero entonces ahora viene el Señor, porque Él va a romper eso. Pero miren, volviendo al pasaje que leíamos al inicio, estaba Elí, que era el sacerdote de Dios, y él sabía que sus hijos
Fines, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Si alguien se acuerda, me sopla ahí y me dice cómo se llamaba el otro hijo de Eli. Pero estos dos hijos estaban en el templo de Dios, estaban en la casa de Dios, tenían la herencia del sacerdocio por descendencia, pero estaban pecando irreverentemente delante de Dios sin considerar, sin estimar lo que tenían delante de ellos. Robaban de las ofrendas, robaban de lo que presentaban de los sacrificios, cometían inmoralidad con las mujeres que llegaban al templo. Así lo enseña la Biblia. Ahora miren qué tremendo, porque puede haber pecado. Y entonces Dios se empieza a desagradar, pero miren cómo es la misericordia de Dios tan grande, que dice Eclesiastés, que como toda obra de juicio no se ejecuta inmediatamente, dice. La gente viene y dice, el día que comas esto, morirás. Así le dijeron a Eva, ¿verdad? Y Eva comió. No morí. Puros cuentos de estos evangélicos, estos aleluyas, y empieza la gente a renegar, ¿verdad? Era mentira lo que nos habían dicho. Miren, yo hago esto, hago aquello, y aquí estoy, ¿ve? Mejor que nunca. Porque dice Eclesiastés, toda obra de juicio no se ejecuta inmediatamente. Yo siempre lo he pensado, yo digo, a mí me impresiona la misericordia de Dios cuando le escribe, no sé si a la iglesia de la Odisea, no recuerdo, pero una de las últimas iglesias de Apocalipsis, viene y les escribe, pero tengo contra ti, dice, que toleras a esa mujer, Jezabel, dice, que se dice ser profetisa, estaba usurpando algo que no le correspondía, y que induce a mis siervos, dice. No estaba seduciendo ovejas, estaba seduciendo siervos de Dios para cometer inmoralidad. Cualquiera hubiera dicho, ¿qué, Señor? Ahorita mismo la ponemos en cintura. Pero Dios no es así, sino que Dios ya lo vio, Dios lo sabe. Yo me imagino que quizá, como le pasó a David cuando dijo, ay, qué bien me salió mi jugada con Betsabé, nadie se enteró, ni Dios se supo. No sé si pensó así en algún momento, pero él creyó que no lo habían visto, como hablábamos la semana anterior, hasta que pasado un tiempo, ya había pasado el tiempo. Ay, qué bien, ya esta cuenta ya expiró, y le aparece el profeta para decirle la historia. Y cuando él dice, ¿quién fue capaz de hacer esa maldad? Esa persona eres tú, le decía. Yo me imagino cómo se ha de haber sentido David en ese momento, pero igual pasa con Jezabel. Está haciendo lo malo y Dios le está dando oportunidades, y le está dando oportunidades, y no es que esté bien por lo que está haciendo, sino a pesar de lo que está haciendo, Dios está extendiendo su misericordia, como la extendió también sobre los hijos de Elí. Esto del templo ya nos gustó, que como somos los hijos del sacerdote, que pegue el que tenemos, aquí todas las mujeres andan detrás de nosotros, andamos arrasando, como decía una canción, ¿se acuerdan? Pero no estaban haciendo lo que era agradable delante de Dios. Lo peor que nos puede pasar es que haciendo lo malo nos vaya bien y que nos den cuerda, así como a ellos dos. Pero entonces va a venir un momento donde Dios tiene un límite. Miren cómo es Dios, tan lindo, que dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Quiere decir de que Él no a la primera que hacemos nos está corrigiendo. No a Jezabel, la primera que hizo, ya se acostó con uno, ya va con dos, ya sedujo a otro, ya siervo de Dios. No, yo creo que hoy sí le vamos a poner un alto. Es paciente, da tiempo a arrepentirse, no a la primera. Da oportunidades. Dios es el Dios de oportunidades, pero dice también la Biblia que no dará por inocente al culpable. Y entonces llega un momento en el cual Dios dice hasta aquí.
Y lo vemos en el rey Belsasar, cuando manda a traer los utensilios de la casa de Dios para una fiesta pagana, para una orgía quizá. Y entonces le aparece la mano en la pared. Le llega su Icabod. Le llega el tiempo donde la gloria que tenía le es traspasada a alguien más. Porque le aparecen las letras que dice Mene, Mene, Tekel Uparsin, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ahora tu reino te es quitado y es traspasado a los medos y los persas. Yo te lo había dado a ti. Tú quizá en algún momento me lo habías pedido, porque dice la Biblia que Dios es el que pone y quita reyes. Porque dice la Biblia en Job que Él es el que da, Él es el que quita. Que de lo recibido de tu mano te damos, dice. De lo que Él nos da, nosotros le damos a Él. Si Él no nos diera, nosotros no le podríamos dar nada. Si Él no nos diera vida, si no nos diera salud, si no nos diera su amor, su misericordia, no estaríamos aquí. Pero entonces Él da, pero así como da, también lo puede quitar. Hijo, ya te advertí. Hijo, acuérdese. Hija, acuérdate. Sí, Señor, hombre, ya voy. No hay que ser tan legalistas, hombre. No, si el Evangelio es relax, si el Señor es gracia. Así predican muchos hoy. Y el apóstol Pablo lo tiene que decir en los Evangelios, cuando dice muchos han convertido la gracia en libertinaje. Pero entonces ahora vienen estos hijos de Elí, y Dios les empieza a levantar enemigos. Porque dice la Biblia que cuando ellos se apartaban de Dios, Dios les levantaba un enemigo para hacer volver su corazón hacia Dios. Y en medio de ese enemigo que se les había levantado con los filisteos, están en la batalla. Y vienen ellos y se les ocurre la brillante idea de decir, llevemos el arca del pacto. Llevemos la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios llega, se sacude. ¿Y saben cómo es eso? Eso es como aquellas personas que dicen, yo voy a andar no, mejor no me quiero meter a problemas, pero miren, es como aquella persona que dice, yo me voy a portar mal, voy a hacer esto, lo otro, y voy a poner la Biblia en el Salmo 91 en la cabecera de mi cama para que me proteja. Eso están haciendo los hijos de Elí. Están mandando el arca del pacto, la presencia de Dios, que es sagrada, usándola como un amuleto, usándolo como un símbolo, su corazón bien lejos de Dios, pero que me vean con la Biblia aquí bajo el brazo. Es falso. Es como la higuera, que tenía muchas hojas, pero no tenía frutos. La Biblia, qué linda se ve ahí bajo el brazo. Pero la persona mal, entonces, no que esté mal a llevar la Biblia, pero lo que Dios quiere es de que todo sea congruente. Y entonces ellos mandan el arca del pacto y miren lo que va a pasar. Aquí viene el Icabod, la gloria es traspasada. Y lo más triste es de que las personas piensan como Sansón, ¿verdad? Sansón dijo, está peca y peca y peca y peca y peca. Y como dice aquella canción navideña, los peces en el río, ¿verdad? Y vuelven a beber. Y así está. O así podríamos estar en algún momento, que Dios nos libre. No, ¿verdad? Nosotros no. Yo le digo, Dios, no. Quita toda necedad, toda terquedad de mi vida, de nuestras vidas, de nuestro corazón. Pero ahí está Sansón, necio, peca. Y entonces le dice Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se para y dice, esta vez saldré como las otras. Y dice la Biblia que no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él, que había llegado su Icabod, que su gloria era traspasada. Ahora esa gloria donde él se enseñoreaba de los filisteos, ahora los filisteos se iban a enseñorear sobre él, le iban a quitar los ojos, le iban a quitar el pelo, lo iban a poner de bufón. El juez de Israel, el que Dios había predestinado para gobernar a Israel, para impartir justicia, ahora
era un bufón de sus enemigos, pero él lo había provocado. Tuvo tiempo de arrepentirse, tuvo advertencias. Si yo me pongo, bueno, no me pongo, reprendo y renuncio, pero yo me imagino, imagínense a cualquier persona en el lugar de Sansón. A ver, dime tu fuerza. Si me hicieran 7 trenzas, si las clavaran con 7 estacas al piso. Se lo está inventando en ese rato, porque no era cierto, ¿verdad? Entonces perderé mi fuerza. Y de pronto, Sansón, los filisteos sobre ti, despierto. Miro 7 trenzas, miro 7 estacas. Digo, esta mujer me quiere matar. Nadie más sabía el secreto. Ahí era para salir. Pero él no lo hizo. Miren cómo puede pasar en nuestro corazón. Pero entonces, quiero ir terminando esta mañana. Vienen y envían el arca del pacto al frente de la batalla. E Israel pierde la guerra. Pierde el arca del pacto. Yo digo, Señor, una de las cosas más tristes que podemos tener nosotros es perder el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Imaginemos estar en este lugar, una super orquesta, bajo, saxofón, trompetas, y como dice Pablo en Corintios, solo metal que resuena y címbalo que retiñe. Qué gran orquestona, pero sin la presencia de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel. El arca del pacto no volvió después del exilio en Babilonia. Volvieron a reconstruir el templo, pero sin presencia de Dios. Y ahora viene el pueblo de Israel y pierde el arca. Pierde la presencia de Dios. La gloria es traspasada a alguien más. Y cualquiera podría decir, porque aquí viene una de las conclusiones de esta mañana, y es: ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro campamento? ¿Qué cosas tenemos que corregir, arreglar para no perder la gloria? Porque no solo perdieron el arca. Dice que los hijos de Elí, Fines y no me acuerdo el otro, mueren también ese día. Miren, a veces no es solo una tragedia, como que se viniera todo el armario de un solo encima, una tras otra, como cuando llegaron con Job y llega uno: mira, te perdió todo tu ganado, mira, se murieron todos tus hijos, mira, perdiste todas tus vacas. Y empieza a venir calamidad tras calamidad, y para ponerle la guinda al pastel: maldice a tu Dios y muérete, le dice su propia mujer. Todo de un solo. Y ahora aquí está pasando lo mismo, porque primero están siendo atacados, después pierden el arca del pacto, después mueren los hijos de Elí. Les llegó su día, les llegó su mene tekel uparsin, aquellos que se las llevaban de muy conquistadores y profanando el templo de Dios. Les llegó el momento. Y Elí, cuando escucha la noticia, se va para atrás y se desnuca y muere. Ya no tienen sacerdote, ya no tienen... Todo en un momento empieza a pasar, una tras otra. Pero ahora viene la segunda parte. Y eso me encantaba también. Si en algún momento ha habido un Icabod en nuestras vidas, si en algún momento ha habido una pérdida de gloria en nuestras vidas, Dios no quiere que sigamos viviendo solamente de glorias pasadas. Dios viene y trae una promesa para nosotros que dice: la gloria postrera, dice, será mayor que la primera. Y yo me imagino el salmista cuando él está en lo peor y él dice: muchos, dice, verán esto y temerán, dice, y confiarán en el Señor,
Porque ahora, aunque hayamos perdido glorias, aunque hayamos perdido cosas, hay una promesa de Dios de restauración, de poder venir delante de Él y aún decir: Señor, te pido perdón, como hizo Daniel. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo miro a Daniel y yo digo: Daniel tan íntegro y está pidiendo perdón por sus pecados. Pero luego empieza a decir: y pido perdón por los pecados de mis padres y por el pecado de mi pueblo. Y Dios se agrada tanto de él que le empieza a revelar y le dice: mira, Daniel, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Eso quiere decir que hay un tiempo de caducidad, hay un tiempo donde termina, donde dice la Biblia: no para siempre será trillado el trigo. Dios no quiere ver que nuestras vidas terminen diciendo: pobre, miren cómo terminó aquel que buscaba a Dios, miren cómo acabó. No, Dios quiere exhibir, decir: miren, como hizo con el tío de Esther, que lo exhibió y dijo, sacó del libro de las memorias y dijo: ¿y qué se ha hecho por él? No se ha hecho nada. Pues ahora haz así como dijiste, que monte el caballo real, que vista las vestiduras reales, porque Dios quiere mostrar, y eso lo va a decir en Malaquías, cuando dice: ven el tiempo donde yo voy a hacer diferencia entre los que aman a Dios y los que sirven a Dios, y entre los que no le sirven, porque muchos han dicho: Señor, ha sido injusto contra mí, dice. Y así lo dice ahí en ese pasaje. Y el Señor dice: yo voy a traer ese tiempo donde lo voy a demostrar, lo voy a exhibir. Porque aunque haya habido un Icabod, no termina ahí la historia, sino que dice la Biblia que el arca del pacto causa estragos en el templo de Dagón. Le corta la cabeza, le corta las dos manos. Los filisteos dicen: no, ya no queremos el arca, mándenla de regreso. Ya no queremos las bendiciones que hemos robado, usurpado, tomado sin derecho. Mándenlos de regreso, porque no era para nosotros, era para ellos. Pero va a una casa por 30 años. Quizá tu bendición ha estado ahí por mucho tiempo, pero no se ha perdido. Pero va a volver a Jerusalén. Papito lindo, dale un aplauso al Señor esta mañana. Gracias, papito lindo. Hay una unción muy especial esta mañana. Hay una presencia de Dios. Dios siempre nos visita. Dios siempre se mueve, pero hoy en especial, hoy hay algo muy fuerte, diferente. No lo desperdicies. Levanta tus manos esta mañana. Levanta tus manos esta mañana. Quizá no fuiste tú, y hoy viene Dios a quitar toda culpa, toda acusación que quizá el enemigo quiso poner, y a decirte: quizá no fuiste tú, pero tú llevaste las consecuencias de lo que alguien más hizo. Pero viene el tiempo de bendición. Papito lindo, gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Ramaya Ramamai Kira Ramamastu Kira Ramamai Sanda. Oh, Ramaya Kira Ramamastu Kira. Es el Espíritu Santo ministrando en este momento. Es el Espíritu Santo. Eso que estás sintiendo ahora mismo es el Espíritu Santo. No desaproveches, puede ser tu última oportunidad. Bebe, toma, aprovecha, corre, póstrate, clama misericordia. No dejes pasar este tiempo de visitación, este tiempo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. A Josué y Caleb los retrasaron 40 años.
Y luego cuando entraron a conquistar la tierra prometida, a Caleb le volvieron a retrasar otros 40 años más. Quizá piensas y has dicho que ha pasado mucho tiempo y que no vas a ver cumplida la promesa de Dios en tu vida, pero hoy Dios quiere decirte que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, así como lo hizo en la vida de Caleb cuando tenía 80 años, y él dice: tengo 80 años, pero tengo el mismo vigor que hace 40 años cuando entré a tomar esta tierra, y yo voy a conquistar este monte. No era fácil, pero como dice la palabra, en Dios, no en nuestra fuerza, no en nosotros mismos, en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Él hollará a nuestros enemigos. Dios ha estado hollando a tus enemigos, te los ha estado entregando en tus manos y lo seguirá haciendo. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Levanta tus manos esta mañana. Oh, gracias, Señor. Recibe esta mañana. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. No te desanimes, no te desalientes. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, dice. Y espera en el Señor. Espera en el Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, papito lindo. Gracias.